el tema una vez interesantísimo, que ahora vamos a hablar todo lo que es el tantra, que es cómo cultivar nuestra energía sexual, cómo es que podemos llegar a un camino más allá, un camino espiritual, a través de los ritos sexuales, de esa compenetración, de esa unión entre un hombre y una mujer, para poder crear no nada más vida, sino crear el siempre desear. Eso es lo que vale la pena ahorita platicar un poco. Las personas que no sepan lo que es el tantra, vamos a dar una breve como explicación. Y claro que como viene del oriente, bueno, cómo traducirlo, cómo bajarlo a nuestra cultura oriental, que eso es lo más importante, ¿no? Porque son términos totalmente quizá ajenos a nosotros, pero cómo bajarlos y hacer que nuestra sexualidad tenga connotación espiritual. Eso es lo más lindo, ¿no, sí, Pili? Entonces, no sé si empecemos a hablar nada más de lo que es el tantra, ¿no? Porque el tantra es tejido, entre es tejido, un tejido, un telar. Un tejido, un encuentro, un telar, sí. Ajá, de eso viene el tantra. Me decías que viene de los Vedas. Hace más de 4.000 o 5.000 años. 4 o 5.000 o no sé cuánto. No sé, a partir de los templos estos en India, que tenemos todos, que tenemos todas las imágenes en los templos de todas las actividades sexuales, en donde la sexualidad era parte absolutamente natural, necesaria, hermosa de lo cotidiano. Así es. E incluso se pone en los templos porque es una energía sagrada, ¿no? La energía sexual en Occidente ha sido muy vilipendiada por la estructura judio-cristiana y por las religiones en general, en donde como es tan poderosa, es una energía tan poderosa que nada más genera vida, nada más genera la vida. Entonces ha sido tan castigada, ¿no? Tan castigada por su poder. Entonces, para efectos de manipulación, entonces mejor bajamos eso y lo contaminamos, incluso lo prostituimos, para que se quede de un lado y no haga ruido. Así es, como pecaminoso, ¿no? Todo muy pecaminoso, muy condenado, sucio. etcétera, cuando en Oriente era parte de la educación de los jovencitos, de los niños, y en un contexto incluso religioso, ideológico, religioso, social, cultural, lúdico, todo. De todo. Que como bien decías, cuando nosotros hablamos de Tantra, tenemos que hablar de un espacio sagrado. Así es. ¿Y qué quiere decir sagrado? Eso es importante que lo vuelvas a retomar, Pili, esta vez. Que sagrado es todo lo que requiere un cuidado especial. Sagrado es que el otro me es sagrado porque lo cuido y lo veo como un dios o como una diosa. Y cuando yo hablo de Dios, pues imagínate el cuidado, el respeto, el amor, la admiración, el asombro, la sorpresa con lo que tengo que cuidar eso que es sagrado. Es decir, es algo tan misterioso y tan único que nunca acabo de conocerlo. Y es ahí donde está el misterio del deseo. Eso es lo que tenemos que hablar mucho. Cómo estar siempre en ese misterio, ¿no? En ese misterio constante de desear al otro. Si yo pierdo la noción de lo sagrado, si se me revela Dios en todo su esplendor, deja de ser misterioso para mí. Y cuando algo deja de ser misterioso para mí, dejo de desearlo. Así es, está dado. Sí, está dado. Es algo, es como tener, como estar en nuestra zona de confort, y está dado, ¿para qué? Ya lo tengo, que es parte de lo que vamos a hablar en el tercer bloque, de cómo desear lo que ya tenemos, precisamente porque pareciera que tenemos todo, porque no nos hace falta, porque ya es un hecho, lo hacemos, en Estados Unidos dicen for granted, ¿no? ¿Cómo lo podríamos decir aquí sí. Lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Por dado, exactamente. Entonces, ese misterio que me estabas diciendo, cómo hacer que exista a través también de ese contacto con nuestra parte opuesta, que es nuestra pareja, para encender el fuego en el tantra. Entonces, quisiera como hablar un poquito, que pudiéramos hablarle, de darles esta manera de cómo construir o cómo elaborar una relación en un rito sexual para un encuentro amoroso, para un encuentro nada más íntimo. La intimidad lo han trillado, que la intimidad, lo íntimo, es la parte más sexual, ¿no? Cuando la intimidad es
ese es verdaderamente estar dentro del otro y el otro dentro de ti. No de nada más físicamente, sino realmente en esa mirada, Sí. que cómo le hacemos para hacer este tantra. El tantra también tiene que ver, Pili, con esto de lo que hablábamos en el primer bloque, que era de Shiva y de Shakti, ¿no? Que es la parte femenina con nuestra masculina, y cómo entre estos dos nos vamos a mezclar y cómo hacerlo que sea sagrado. ¿Cómo hacer que sea sagrado? Porque hay una parte que se llama un espacio tántrico, que es un espacio en donde nos vamos a conectar con toda la intención, con toda la gana, ponérnoslo en toda la conciencia, porque de veras es conciencia, Sí. para que tú y yo nos miremos, para que tú y yo sepamos quién es. Y solo lo podemos hacer si buscamos en nuestra relación ese espacio, porque esta parte vertiginosa, esta parte donde ya nos está carcomiendo, no nos deja que nos miremos, ¿no? ¿Te acuerdas? Había una cosa que hace mucho tiempo, cuando estudiamos sexualidad, había esto que decía el profesor que nos cautivó, ¿no? Nos puso así como en shock, que decía, hay veces hay parejas que hacen el amor para no verse. Para no mirarse. Para no mirarse, ¿no? Cada cuánto vienes, ya vamos a cumplir con esto, vamos a echarnos así literalmente un rapidín, cumplo con las obligaciones de mujer, él me cumple también en las obligaciones de hombre, y cada quien para su lado. Justamente la intimidad consiste en el hecho de que puedes entrar al misterio y a lo desconocido del otro a través de otras cosas que no es nada más el contacto físico. O sea, la real intimidad es insistir, ir adentro del otro y empezar a navegar, digamos así, en el misterio que me es el otro. Porque incluso si yo soy un misterio para mí misma, ¿cómo no va a ser el otro un misterio también? Pero el hecho de hacer el amor o tenemos relaciones para no mirarnos, es que en esta época parece que el sexo es la única condición de posibilidad de comunicación. De comunicación, de conexión. Porque como no hay mirada, como no hay contacto, contacto sin sexual, sin esa intención, como no hay conversación, como no hay conocimiento, si yo no converso contigo, si yo no te conozco frente a frente y sé cuál es tu querer, cuál es tu necesidad, cuáles son tus anhelos, entonces tal vez la única forma de conectarme contigo es a través de un acto sexual que es absolutamente genital, y en donde no hay más que eso para comunicarme, y se convierte entonces en una compulsión, se convierte en algo vacío, se convierte en algo totalmente provisional y vacío de sentido, en donde lo sagrado queda lejísimo, no es accesible. Ya no nos es accesible lo sagrado de la sexualidad. Por eso el tantra insiste en que el espacio tántrico requiere de primero hacerme sagrado yo, para poder hacer sagrado y honrar al otro. Entonces es todo un proceso de conocimiento de sí mismo, un proceso de trabajo sobre mí mismo, para poder entonces abrir el espacio para que entre el otro y ahí poder estar. Sí, porque además para que podamos hacer todo eso, es necesario en esas prácticas imitarlos, empezando por lo que es la meditación. O sea, si no podemos estar dentro de nosotros, no podemos contenernos con meditación, con danza, con poesía. O sea, realmente en esta gana de poder interiorizar, poder sensibilizarnos, una sensibilidad, y no nos damos el espacio. Claro que no, pues estamos todo el día corriendo, siempre estamos en actividad, estamos en la cotidianidad. Entonces, ¿cómo traer, fíjate, el deseo? ¿Cómo poder erotizar nuestra relación? ¿Cómo hacer que cotidianamente entre la erótica en nuestra vida, en este espacio? ¿Cómo hacer que esta mirada que ahora nada más nos conectamos, que también tiene un sentido lindo, ¿no? Como decimos cosas que no nos atrevemos a veces por el WhatsApp y por las cartas y en ese escondite ahí virtual. Sí. Pero ¿cómo hacerlo que también eso es parte, no es todo? ¿Cómo llevar a la relación y cómo invitarlo de veras, así como cuando haces una cita al cine o porque haces una cita y porque tienes un compromiso con unos amigos? ¿Por qué no darle la cita al amor? ¿Por qué no invitar al amor y a la erótica para que llegue a nuestra vida y como pareja, con hijos, sin hijos, grandes, medianos,
hacer que ese espacio, cerrar puertas, ¿me explicó? Es decir, ahora me toca. Me gustaría muchísimo hablar cómo se hace este espacio tántrico, para que las personas que nos están escuchando sepan de qué me están hablando, ¿no? ¿De qué me están hablando? Claro, claro. Tanto Pili como yo, creo que ya a nuestra edad podemos ya tener esa apertura, Privilegio. ese Privilegio. ese lujo, ¿verdad? Sí, de poder sí. hablar que Sí. hemos experimentado esto y que parte de eso nos ha conducido pues a ser mejores personas, dar lo mejor que yo tengo y poder experimentar lugares, ¿no? A otro nivel, ¿no? Es realmente encontrar a esa fuerza divina dentro de nosotros a través de poder conectarnos con el otro. Entonces, bueno, ¿tú sabes cómo empieza toda esta parte si lo bajamos a la parte oriental? Sí, es lo que estaba pensando, que no podemos teorizar acerca de esto porque solamente podemos hablar desde nuestra experiencia. Así es, testimoniarlo. Porque tal vez tú lees libros que son maravillosos, son muy didácticos, aprendes de muchas cosas, pero solamente se puede hablar con conocimiento de causa cuando has estado allí. Claro. Que no es ninguna presunción ni nada porque hay tantos niveles de llegar que tal vez a esta edad y con todo un trabajo hemos podido llegar a cierto punto en donde no digamos que ya llegamos al tantra. No, hombre, todo lo que nos falta. No, pero digamos que en esa curiosidad y en ese camino, mi experiencia es saber cómo erotizo el espacio para poder después llegar a lo sagrado en el otro. Pues lo hago desde días antes, ¿no? Uh-huh. Primero en el pensamiento me divierto muchísimo porque estoy creando esa posibilidad. Al crear esa posibilidad, también mi cerebro empieza a saltar, además a mandar hasta endorfinas. A generar neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, claro. Uh-huh. Y se segrega la hormona de la anticipación. Entonces, cuando tú segregas la hormona de la anticipación, ya estás en el deseo. Y entonces, en el momento en que tú pospones el deseo porque todavía no es, el deseo se exacerba. Y cuando tú tienes esa hormona de la anticipación en el pensamiento y ya estás sintiendo la energía que va y viene cruzando por tu cuerpo, tu creatividad y tu enfoque, tu atención está en ese momento que va a llegar, pero aún no llega. Entonces, es primero eso de va a venir. La travesura, ¿no? Hasta, ¿no? ¿Cómo me voy a preparar? ¿No? Pues eso que tú dijiste muy bien de cerrar puertas, es cerrar puertas al ruido exterior, al estímulo exterior que no va, que nos estorba, a demandas, a pendientes y a una serie de cosas que si bien no tenemos que paralizarnos y dejar de hacer, sino hacer en conciencia lo que tenemos que hacer, pero abrir ese espacio de silencio para que en ese vacío poder poner y crear el espacio que va desde mi limpieza personal. Sí, es una limpieza. Eliminar limpieza todas personal, las toxinas, sí. Que no es nada más física, sino que también es en el pensamiento y atender a que esas flores me encantan para ese espacio. O me encontré con el olor del sándalo que adoro. Tantas cosas de telas, texturas, todo esto, buscar todo lo que son los telares que nos van a envolver y hacer ese espacio con esa gana, es cuando vas a estar preparando una fiesta, una celebración, cómo voy a poner los globos, qué voy a dar de comer, todo eso ya está generando, que lo goza. A mí muchas veces me ha pasado que yo gozo más toda esa anticipación, todo ese preámbulo, que es lo más lindo, a veces hasta el mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, y luego el recuerdo. Pero por eso hay que empezar a prepararnos para saber que podemos estar en el presente. Eso es lo más y es muy lindo porque pues en este dar y recibir, cuando ya llega el momento de estar en ese encuentro, es empezar, antes de entrar a ese espacio hay que honrar, o sea, hay que bajar casi así como en agradecimiento de que el otro esté ahí enfrente con verdadera devoción. Así es. Porque por eso, para hacerlo sagrado es que tú lo eres mi Dios. Así es. O yo soy tu diosa. Comportémonos como dioses, tales. Así es. ¿No? Como Shakti o como Shiva, como le quieran llamar. Ustedes pueden poner su propio nombre, pero cierto, somos diosas en este momento. Y entramos al espacio, damos el brinco a ese espacio. Y ya estando en ese espacio, es la mirada,
la caricia. A veces ni siquiera se necesita llegar ni siquiera al coito en ese primer encuentro, porque precisamente como lo que estamos hablando en ese misterio del deseo es postergar para que los umbrales vayan subiendo cada día más. Entonces muchas veces nada más ese espacio es nada más como conexión de alma, conexión a través de los ojos, conexión de poder mirarte desnudo en todos aspectos, tanto físicos como emocionales, y vernos ahí en ese estar ahí, nada más con la mirada. El otro paso puede ser hacer un masaje, claro, y empezar a tocarnos, bañarse, empezar enjabonarse. Exactamente, enjabonarse. Podemos adornar todo ese espacio con rosas, con plumas, con aceites, lo que quieran. Tener un vinito por aquí, exacto, un vinito o algo así que baje, frutas. Es muy rico empezar a alimentarse al otro, y de pronto uvas que son muy ricas, son muy suaves, son eróticas y son muy eróticas. Además, tomando en cuenta que esto no es nada más, o sea, existe, digamos, que este prolegómeno por el hecho también de que la mujer se calienta a fuego lento. Así como la plancha. Claro, el hombre como tiene que sembrar su semilla en la mayor cantidad de hembras que puede, está dispuesto en ese instante. Y digamos que el varón es el que tiene que postergar más o canalizar su deseo físico para poder darle espacio a que la mujer vaya subiendo el tono, pero requiere saber cómo es que funciona el cuerpo de una mujer y por eso estar atento a cómo va reaccionando el cuerpo, la mirada, la voz, ¿sí? Para que hasta el final venga, digamos, el coito que como bien cumbre. Dices, ni siquiera es el objetivo. No es el objetivo. Sino es el placer de estar aquí y ahora, en ese encuentro en donde te recuerda otra vez la unidad. Del anhelo, el anhelo a la unidad. Entonces busquen estos espacios, realmente cada quien lo va a hacer, ahora sí que cada quien con su pedido, conociendo a tu pareja, conociéndose, discutan, hagan acuerdos para ver cómo pueden hacer, sorprende. Normalmente a veces siempre esto toca del hombre de la mujer al hombre, ¿no? Lo que decías hace ratito de on y off, ¿no? Y la planchita, que somos las mujeres que tenemos nuestro ritmo un poquito más lento, pero un mucho, sí, pero bueno. Ahí podemos hablar de muchísimos temas porque nosotros sí somos muy, podemos llegar lento al cumbre, pero somos multiorgásmicas, ¿no? Y entonces en ese multiorgasmo, bueno, cómo sostenernos ahí. Busquen el espacio, busquen este momento sagrado del encuentro con el otro. Busquen bibliografía, hay muchas fotos de masaje erótico. Les va realmente a ser suculento. Y en el momento que entren a esos lugares no van a querer salir nunca, créanmelo, porque eso es lo que hace que se acrecente el deseo, aumente el deseo, y sean siempre misteriosos y misteriosos, ¿no? Sí. Que tengan siempre curiosidad. Guárdense tantito. Así es. Bueno, pues nos despedimos en este bloque y sigan con nosotros en su programa Nueva Mujer.